¿Se ve la imagen? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Vamos a iniciar entonces. Vamos a platicar un poquito sobre la matriz extracelular en relación a su componente de la sustancia fundamental. Entonces, les digo, la matriz extracelular, recuerden que es una composición de fibras y de sustancias, de una sustancia amorfa y que va a rellenar todos los espacios del tejido conjuntivo y que va entre esa sustancia amorfa van a existir células. Bueno, entonces hoy nos toca hablar sobre la sustancia fundamental. ¿Qué es lo que vamos a qué es lo que tenemos, cómo se comporta esta sustancia fundamental en los tejidos o cuál es su finalidad, sus funciones de esta sustancia en los tejidos conjuntivos, tanto los generales como los especializados? Pues realiza una serie de funciones que van desde proporcionar un lugar de sostén, que puede ser mecánico, o sea, que sirve como puntos de fijación para las células que viven allá, como los adipocitos, el macrófago, el mastocito, o también como un componente estructural, ya que este va a servir o está dispuesto de tal manera de que no se separe, o sea, toda esta sustancia amorfa junto con las fibras que vimos ayer y los componentes que lo forman, como los protoglucanos y glucosaminoglucanos, forman una red que va a generar que este componente de tipo estructural que se permita que están agarrados. Por lo tanto, la combinación de esta sustancia fundamental con las fibras genera una fuerza tensora. ¿Sí? Y por lo tanto permite cohesión con los tejidos. No hay forma de que estos se separen y generen una resistencia a que pudieran desaparecer, a que pudieran desprenderse. La barrera bioquímica se refiere más en el hecho de que qué sustancias pueden atravesar esa matriz extracelular y que permite que puedan llegar hacia las células. Por ejemplo, en la piel, si existe esa sustancia fundamental que es la dermis, todos sus componentes van a permitir que ciertos componentes puedan atravesarla, difundir a través de ella, y otros serán bloqueados. ¿Qué va a permitir? Por ejemplo, sustancias fundamentales, nutrientes, eso va a permitir que puedan pasar o que se puedan almacenar en la sustancia fundamental y en cambio sustancias tóxicas, químicas, residuos, lo que va a generar es que puedan ser desplazados hacia la expulsión o hacia la eliminación. Entonces, sirve también como ese componente. También puede generar situaciones en donde si esta sustancia fundamental nota una célula neoplásica, genere un medio adverso para que no pueda adherirse esta célula neoplásica al tejido y de esta manera evitar sus metástasis. También se encarga de regular sus actividades metabólicas. En la etapa embrionaria permite un desarrollo y a su vez también las sustancias que están disueltas en esa matriz permite que las células puedan diferenciarse. ¿Sí? Pueden retener factores de crecimiento o sustancias que van a tener la capacidad de modificar la forma de la célula o la madurez de la misma. Y también tiene a tener una interacción con los complejos de adhesión celular. O sea, las uniones que vimos de adherentes, ocluyentes y comunicantes interaccionan con la matriz extracelular y
y permiten que pueda recibir una información, la membrana de las células, perdón, la membrana la membrana de las células, para que puedan adaptarse a los cambios. Les voy a hacer un pequeño esquema, por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros vamos a pensar que la pizarra en blanco es toda la sustancia fundamental, que voy a dibujar unas líneas que vamos a imaginar que estas líneas corresponden a las fibras de los diferentes tipos que estuvimos platicando en la clase anterior. Estas forman, lo que les decía, una estructura. Es por eso que los componentes a esta sustancia fundamental se pueden adherir. Las células se adhieren a estas fibras, que además de que sirven para soportar las resistencias, también sirven como puntos de fijación. ¿Saben? Ahora, la sustancia que está disuelta en estos espacios evita que sustancias que no tuvieran ninguna función metabólica o activa sobre las células o que las pudieran dañar, genera una barrera para que no puedan pasar. ¿Sí? O si alguna célula extraña quisiera llegar a los tejidos, por ejemplo, hacerle como si fuera especulada, y esta célula fuera una neoplásica, pues el entorno que vamos a encontrar alrededor va a generar o va a provocar que esta célula neoplásica pueda morir. ¿Sí? Entonces, todas esas funciones es lo que va a estar haciendo nuestra matriz extracelular. Si hiciéramos una analogía, sería muy similar a la tierra de cultivo. Tiene todos los mecanismos, tiene todos los nutrientes necesarios para que nuestras plantas crezcan, y lo mismo sucede con la matriz extracelular. Tiene todos los componentes disueltos en la misma para que las células puedan recibir todos esos nutrientes y puedan desarrollarse. Pero no nada más reciben los nutrientes para poder crecer, sino que también existen sustancias de crecimiento que hacen que esta célula pequeñita después alcance un tamaño mayor. Y no nada más mayor, sino que también se pueda diferenciar, que esta célula tenga la capacidad de diferenciarse, que se pueda diferenciar y convertir en una célula madura y con una acción de tipo muy particular o muy específica. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces, regresamos. Disculpe, doctor, ¿ahí se pueden diferenciar los monocitos? Sí, cada matriz va a permitir la diferenciación de sus células, la matriz celular va a ser muy específica para el tipo de tejido en donde estemos. La de los condrocitos, la del tejido hematopoyético, que es muy importante, la del timo, van a ser matrices específicas para la diferenciación de esos tejidos. Ah, gracias, doctor. Sí. Bien. Bueno, entramos de lleno. ¿Quiénes forman la sustancia fundamental? Pues son componentes llamados glucosaminoglucanos, protoglucanos y proteínas multiadhesivas. Estos son los tres grupos principales de la sustancia fundamental y que los vamos a estudiar en estos rubros, ¿no? ¿Y cómo la podemos encontrar? Pues es una sustancia viscosa, transparente y que tiene mucha cantidad de agua. ¿Sí? Es como una esponja la sustancia fundamental. Aquí la imagen. Debido a los procesos histológicos, sobre todo los que se incluyen en parafina, la sustancia fundamental es disuelta y eliminada de los tejidos. Entonces, los huecos blancos transparentes que nos quedan aquí son lugares donde pudo haber estado la sustancia fundamental. Y principalmente, ¿no? Aquí ven un acercamiento. Todo esto que ven de una forma transparente es donde estuvo depositada en un momento determinado la sustancia fundamental. ¿Dónde la podemos ver un poquito mayor detalle? Cuando nosotros congelamos el tejido y lo volvemos como un témpano de hielo, utilizamos un aparato especial para hacer estos cortes, en donde congelamos de una forma rápida
el tejido y luego hacemos cortes histológicos y los teñimos. Entonces podemos percibir la sustancia fundamental. Esto que le señala la flecha es la sustancia fundamental en un corte congelado. Por eso las células se ven un poquito como rotas, dañadas, porque esto fue a través de la congelación. Bien, ahora, vamos a hablar del primer grupo, los llamados glucosaminoglucanos. Son polisacáridos, heteropolisacáridos que forman o son los más abundantes en la sustancia fundamental. Aquí está una tabla que se encuentra en su libro que habla de los 7 glucosaminoglucanos más abundantes, que son el hieronato, que es una molécula muy grande, es el más grande de los glucosaminoglucanos, y después ahí tenemos al condroitinsulfato, al condroitinsulfato 4 y 6. También tenemos al dermatansulfato, queratansulfato, heparansulfato y la heparina. Entonces, apaguen su, ya, gracias, podemos, o alguien tiene prendido su, por favor, alguien tiene prendido por ahí su, su micrófono. Bien, gracias. Entonces, La heparina, sí, ¿dónde la producen los basófilos? sí, pero miren, por ejemplo, el Aparte, heparansulfato cuando reacciona con el condroitín, se rompe el heparansulfato y se puede formar la heparina. Ahora bien, aparte, las células pueden formar heparina porque sirve como un anticoagulante. Y este anticoagulante es utilizado, bueno, ¿quiénes forman este anticoagulante? Principalmente los basófilos y los mastocitos. Pero lo sintetizan de una forma diferente y además esa heparina es intracelular y está guardada en un gránulo dentro del mastocito. En cambio, esta heparina está disuelta en la matriz o en la sustancia fundamental. ¿Por qué creen que sería bueno que la heparina estuviera disuelta en la matriz extracelular? ¿Cuál es la función de la heparina? Anticoagulantes. Así Bueno, es. por ejemplo, en los tubos, no sé si tenga algo que ver, pero yo lo relaciono con los nombres. Por ejemplo, en los tubos Vacutainer, con los que se extraen la sangre para muestras. Por ejemplo, en los tubos, no todos los tubos, pero me parece que en el verde igual tiene heparina y sirve como anticoagulante para la sangre. Así es, fíjese que, por ejemplo, la heparina, su función es ser un anticoagulante. Y este anticoagulante evita que la sangre, por lo tanto, se coagule, forme un trombo. Entonces, si nosotros tenemos ciertas cantidades de heparina disueltas en el tejido conjuntivo, cualquier eritrocito que salga, cualquier vaso sanguíneo que esté abierto, no necesariamente se va a generar un proceso de coagulación, sino estaríamos formando constantemente muchos trombos, muchos taponcitos para evitar que la sangre salga de los vasos sanguíneos. Y necesitamos que el eritrocito salga del vaso sanguíneo y pase a la zona venosa. Entonces, esa heparina nos sirve como un anticoagulante dentro en los tejidos, en la sustancia fundamental. ¿Vale? Por eso es importante. Aunque también en los procesos inflamatorios que se van a ver, que vamos a platicar en segundo año, veremos que la heparina, cuando hay una lesión, es importante que exista, porque cuando hay inflamación, generamos un efecto trombótico. ¿Sí me escuchan? ¿O perdí la señal? Sí, doctor, sí se escucha. un Sí se efecto oye. que, Bueno, es que me decía que ya no tenía internet. un efecto que dijo, el último no entendí. Lo que les enseño es, bien, cuando hay una inflamación, por ejemplo, hagan de cuenta que nos cortamos una venita porque nos caímos y se rompió nuestra vena. ¿Nuestro cuerpo cómo va a reaccionar? Pues inmediatamente va a activar los mecanismos para generar un coágulo sanguíneo y tapar esa vena y dejemos de sangrar, porque si no, ¿cuál es el riesgo? Que ese vasito siga sangrando y perdamos una cantidad importante del volumen sanguíneo y esto nos condicione la muerte. Entonces nuestro cuerpo tiene que tapar. Por eso,
Hay células en nuestro cuerpo que cuando hay estos procesos tiene que liberarse heparina porque tiene que generar un punto medio. No puede permitir que la coagulación se extienda de forma indiscriminada, ni tampoco puede evitar que no coagule. Entonces, por eso tenemos estos mecanismos de regulación negativa que lo van ustedes a ver en fisiología. Un proceso se contrapone a otro con tal de poder conseguir una estabilidad, un equilibrio. ¿Sale? Bien, por eso la heparina es la misma molécula, pero aparte es la que encontramos disuelta en la sustancia fundamental y aquella que se encuentra en los gránulos del mastocito. Bueno, continuamos. Bien, estos glucosaminoglucanos están formados por algunos azúcares, algunas moléculas llamadas hexosas, y uno puede ser la N-acetilglucosamina y el otro es el ácido urónico, ¿sí? Y a partir de esta combinación se sintetizan los glucosaminoglucanos. Tienen en sus porciones de sus cadenas finales cargas negativas y esto permite o atrae al agua. Toda sustancia que sea polar, que tenga una negatividad, una carga negativa, va a permitir que el agua se adhiera a sus moléculas. Por eso los glucosaminoglucanos atraen mucha agua. Terminan siendo como una esponja. Tienden a teñirse con colorantes básicos y la unión de estos glucosaminoglucanos con el agua forma un gel. ¿Se han visto esas moléculas, esas bolitas que venden, que les ponen agua y luego van creciendo? No me acuerdo cómo se llaman. Sí, doctor. ¿De hidrogel? Hidrogel, pues eso, es un hidrogel, así, las glucosaminoglucanos son hidrogeles. ¿Sí? Se acercan al agua y absorben toda la que pueden. ¿Y con qué finalidad? Pues el hecho de que tengas un hidrogel, todas las sustancias que están en nuestro cuerpo van a poder difundir más fácilmente, van a pasar de un medio a otro sin tanta dificultad. Imagínense si nuestro cuerpo fuera sólido como una piedra, todos los nutrientes les costaría mucho trabajo llegar a cada uno de los rincones de nuestro cuerpo. Entonces, el agua permite que seamos una sustancia solvente y por lo tanto todos los componentes pueden atravesar a todos los compartimientos. ¿Sale? Y además provee un armazón para las células, para que se puedan agarrar, para que se puedan detener. Bien. Uno de los glucosaminoglucanos más importantes es el ácido hialurónico o hialuronato. Este ácido hialurónico lo mencionamos aparte porque corresponde al más grande de todos los glucosaminoglucanos. Puede llegar a tener aproximadamente unas 1000 moléculas. Y por lo tanto es una cadena muy larga, pareciera, llega a tener los tamaños de un proteoglucano. Entonces, pero no es un proteoglucano, es un glucosaminoglucano. Y además se sintetiza a partir de las enzimas que existen fuera de la célula. No como los glucosaminoglucanos, que ¿quién es la célula que sintetizaría los glucosaminoglucanos? El fibroblasto. ¿Fibroblasto? El fibroblasto, así es, el fibroblasto. Entonces, todos los glucosaminoglucanos, el heparán, el queratán, el dermatán, el condroitín sulfato, son sintetizados por el fibroblasto, excepto el ácido hialurónico, el cual se sintetiza de las enzimas que existen afuera de las células. Ahí hay reacciones químicas que permiten que se forme esta molécula tan grande llamada ácido hialurónico o hialuronato. Bien. Entonces, el ácido hialurónico permite, ¿cómo se llama? Le gusta una cadena muy larga, la que ven de color amarillo o color cafecito es el ácido hialurónico, y a este ácido hialurónico se le terminan uniendo una gran cantidad. Estas ramitas que ven acá son glucosaminoglucanos, ¿sí? Entonces, se forma esta red, como si fuera un cepillo de esos con los que lavamos los biberones de los bebés. Así tiene esa apariencia, de un cepillito, de ese tipo de cepillo, y cuando interactúa con los proteoglucanos, la unión se da a través de un
de unas proteínas de enlace, no hay una unión fija entre ellos, simplemente es como como un amarre ligero, no tiene una fuerza entre ellos, ¿no? Este ácido hialurónico tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de agua. Tanta agua puede absorber que es un componente muy importante en el cartílago. ¿Qué es lo que hace? Ustedes saben que los cartílagos, sobre todo el hialino, está dispuesto en nuestras articulaciones y sobre todo sirven para amortiguar los golpes. Son como los colchones, son como unos cojinetes que podemos encontrar en algunas herramientas. Ustedes saben que esos cojinetes, esos colchones sirven para que cuando tenemos dos estructuras sólidas, se pone entre estas dos, se pone ese cojinete y cuando se comprimen o tienen que chocar estas estructuras sólidas, estos componentes, el cojinete lo que hace es absorber la presión y evitar que choquen las estructuras duras, puede ser dos fragmentos de metal, ¿sale? Entonces, el ácido hialurónico, el agua le sirve como cojinete y se puede comprimir sin perder su capacidad de flexibilidad ni de resistencia. Entonces, es un buen amortiguador y por lo tanto abunda ¿cómo se llama? En el cartílago. Ya hablaremos un poquito más de esto cuando hablemos del cartílago. Ahora, el ácido hialurónico tiene la capacidad de tener sitios donde se pueden adherir sustancias nutritivas y factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento, nuestro cuerpo los sintetiza y los libera a la sangre y de ahí pasan a la matriz extracelular y se guardan cuando se necesiten porque un tejido tiene que crecer o una célula tiene que crecer. Este ácido hialurónico, esta sustancia fundamental, los libera y se los provee a la célula para que pueda crecer o se los provee al tejido para que pueda desarrollarse. Y esto también logra, y esto va para las dos partes, permite el crecimiento, pero también puede inhibirlo dependiendo de las necesidades del tejido, ¿vale? Y también puede permitir que ciertos microorganismos subsistan en nuestros tejidos u otros no, dependiendo de las características, ¿no? Evita el crecimiento de las células neoplásicas, este tipo de sustancias que guardan el ácido hialurónico. Bueno, y eso sería en relación con los glucosaminoglucanos. El segundo grupo corresponde a los proteoglucanos. Los proteoglucanos es una proteína central que está unida a muchos glucosaminoglucanos. Los proteoglucanos más abundantes en nuestro cuerpo, no los únicos, son 4 principales: el agrecano, la decorina, el versicano y el sindecano. ¿Vale? Estos serían los 4 más abundantes. ¿Dónde vamos a encontrar el agrecano? Cuando hablemos de cartílago, ahí lo vamos a mencionar. De los tejidos conjuntivos, en general, vamos a encontrar la decorina. El versicano podemos encontrarlo en el músculo liso, en el cerebro y en el riñón. El sindecano es células principalmente de tipo embrionario, o sea, en el embrión va a ser un lugar donde vamos a encontrar grandes cantidades de sindecano y también en los tejidos linfoides. Entonces, ¿qué pasa con los proteoglucanos? Bueno, estos proteoglucanos se van a unir a los glucosaminoglucanos de forma perpendicular. El proteoglucano se extiende de forma horizontal y a 90 grados se le van uniendo los glucosaminoglucanos. Esto se hace a través de unas uniones por un trisacárido que tiene residuos de galactosa y gilulosa, a través de una unión llamada glucosídica, una unión O-glucosídica, y esto permite que se unan bastantes glucosaminoglucanos a esta proteína. Entonces, las características, por ejemplo, de los glucosaminoglucanos de los tipos como la decorina, pues para que se forme la decorina necesitamos, por ejemplo, la de color verde es la proteína central, ¿sí? Y la verde es el ácido hialurónico y la rama gruesecita que vemos aquí como escobillón
es el proteoglucano y las escobillas, las cerdas, corresponden a los glucosaminoglucanos. Entonces, la decorina a veces nada más tiene un solo glucosaminoglucano y por eso se llama decorina. El agrecano puede tener más de 200 glucosaminoglucanos. ¿Sí? Puede tener muchos. Puede ser un cepillo muy denso, ¿no? El versicano tiene puros glucosaminoglucanos iguales. Un tipo de glucosaminoglucano es el que va a conformar al versicano. El agrecano y sindecano tienden a tener principalmente glucosaminoglucanos diferentes, de variedad, pueden tener condroitin, queratán, dermatán, paransulfato, pueden tener de todos, ¿no? En cambio, el versicano solamente tiene uno, ya sea heparán, ya sea queratán o ya sea condroitin, pero solamente tendrá un solo tipo de glucosaminoglucano. ¿Y dónde están localizados? Pues en toda la sustancia fundamental de los tejidos conjuntivos y alrededor de las membranas de las células, en la superficie de las membranas de las células que se encuentran dentro de los tejidos conjuntivos. Algunas características de estos proteoglucanos, por ejemplo, el sindecano tiende a ser más abundante en el tejido hematopoyético, y sirve porque permite que el linfocito se pueda diferenciar de un linfocito maduro, pase a un linfocito maduro, hasta que este puede ser liberado a la sangre. Mientras el sindecano va a estar como si fuera el abono de una planta, como si fuera la tierra abonada para una plantita y esta pueda crecer. Una vez que ya creció y maduró, entonces puede liberarse este linfocito y viaja a la sangre. Y en otra ocasión donde podemos ver también el sindecano en forma abundante es cuando las células, una variante de linfocitos que son las células plasmáticas, tienden a diferenciarse. Cuando estas reciben un estímulo por algún antígeno, los linfocitos se pueden diferenciar en células plasmáticas. Y ahí nuevamente interviene el sindecano para acompañar esa diferenciación del linfocito a célula plasmática. El agrecano sobre todo se une al ácido hialurónico a través de uniones no covalentes, y este agrecano puede unirse también a sustancias como el condroitin y el queratán sulfato para formar al agrecano. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos serían algunos ejemplos de algunos proteoglucanos. Y finalmente vemos las proteínas multiadhesivas. La función de las proteínas multiadhesivas es permitir la unión entre fibras y sustancia fundamental y entre célula con la sustancia fundamental y con las fibras. Entonces, es el pegamento, es el pegamento blanco, es el pegamento, el 5000, el que ustedes quieran, que nos sirve para mantener cohesiva todas nuestras células en el tejido conjuntivo. Y de estos, pues contamos con cuatro tipos: la fibronectina, la laminina, la tenasina y la osteopontina, que serían las principales. Cada tejido, cuando hablemos, por ejemplo, de cartílago, hablemos de hueso, van a tener aparte sus propias proteínas de adhesión, ¿sí? Van a tener unas específicas del tejido. Estas, digamos, que serían las generales o serían las que encontramos en mayor cantidad en los tejidos conjuntivos. ¿Saben? Bien. Doctor, me parece que tiene su micrófono apagado. ¿Así está ahí? Sí, así ya se oye. Ah, bien. Entonces, la fibronectina son moléculas diméricas compuestas por péptidos, pero lo importante de esto es dónde la voy a encontrar, y pues está presente en la matriz extracelular. Es una de las proteínas más abundantes del tejido conjuntivo y tiene como pequeños brazos que permiten la unión, miren, entre una membrana celular, aquí el esquema lo muestra, entre una membrana celular y en este caso con las fibras de colágeno, pero también puede permitir la unión con con otros componentes como como la sustancia fundamental. Ya estoy hablando de otro. Ahorita regreso.
como por ejemplo permite que las células puedan quedarse o establecerse en el tejido conjuntivo, por lo tanto evita o disminuye su migración, ¿no? Pero además puede, bueno, ¿se acuerdan cuando hablamos de las células, hablamos de unas proteínas que se llamaban integrinas y que estas integrinas eran los puntos de fijación de la célula, que eran las cuerdas que se unían, cuando les dije el ejemplo de una carpa de un circo, que las cuerdas que se formaban del circo y que se iban a implantar en el suelo, esas eran las integrinas. Bueno, pues la fibronectina se une a estas integrinas y permite su fijación de la célula, ¿vale? Bien. Las lamininas principalmente abundan en la lámina basal, porque estas permiten uniones entre las fibras que forman la lámina basal y también con las células, aunque es un poquito menor su función con las células. Es más, ¿cómo les puedo decir? Su función es participar o mejorar su unión con todas las fibras, las de colágeno, con la sustancia fundamental. ¿Okay? Bien. La tenacina la encontramos en el pericondrio, en el periósteo, en las uniones musculotendinosas, entonces está más dispuesta en esos sitios, ¿no? Y se une a toda la sustancia fundamental con las células para permitir una mejor agarre. Y finalmente tenemos la osteopontina. Este es un polipéptido glucosilado. Este al menos es muy abundante en el hueso, ¿eh? Vamos a hablar de él como una proteína adhesiva en el hueso. Es donde, digamos, vamos a encontrar en mayores cantidades. Y digamos que esta osteopontina sirve para que el osteoclasto se pueda adherir a la célula, a la matriz, perdón. ¿Sí? Y sobre todo este osteoclasto, como es el que se encarga de degradar la matriz mineralizada, pues tiene que buscar exactamente puntos de fijación para poder hacer esa reabsorción de los tejidos, de la reabsorción de la matriz mineralizada y de esta manera remodelar el tejido óseo. ¿Vale? Bien. Bueno, entonces con esta sería la última proteína ¿cómo se llama? De la sustancia fundamental. Y bueno, estaríamos terminando lo referente a a la sustancia fundamental. Lo vamos a dejar aquí y ya mañana en presencial estaremos platicando sobre las células residentes y ya, bueno, ya no mencionaremos nada más las células migratorias que ya lo dijimos en la primera clase. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta. ¿En dónde dijo que se pueden encontrar la osteopontina? La osteopontina en el hueso. En el hueso. ¿Y la tenaxina, disculpe? La tenacina es más abundante. La tenacina es más abundante en el músculo, en las uniones musculotendinosas. ¿Sí? Y recubriendo las capas y ¿cómo se llama? Y las membranas que recubren al hueso y que recubren al cartílago, que es el periósteo y el pericondrio. Ah, gracias. Uh-huh. Las proteínas multiadhesivas dijo que ayudaban a unir. ¿Cuál? Las proteínas multiadhesivas. Las proteínas multiadhesivas sirven para unir las células con las fibras y con la sustancia fundamental. La interacción de estos tres componentes, para eso sirven las fibras, las proteínas multiadhesivas. En ocasiones la fibra sirve para unir la célula con la sustancia fundamental y en otras ocasiones la sustancia fundamental con la fibra. Por ejemplo, las lamininas se depositan los filamentos de las fibras de colágeno
pero estas fibras de colágeno necesitan estar agarradas, amarradas. Entonces, la laminina sirve como ese alambre recocido que utilizamos para unir las varillas, por ejemplo. Así, esa es la laminina. Tiene esos enlaces, agarra las fibras de colágeno, forma el armazón y entonces ya se puede depositar la sustancia fundamental como que está formada por heparán, queratán sulfato, nos va a servir para que genere esa cohesividad de la lámina basal. Te digo, es donde más abundan las lamininas. Doc, disculpe, ¿eso de células de Schwann era de algo de la neurona? ¿Perdón? ¿Lo de la célula de Schwann era de la neurona? ¿O algo así? Sí, las células de Schwann, para poder mantenerse unidas al axón, necesitan de la laminina. Esas son las que hacen que no, como que cubren las terminaciones nerviosas. Sí, las células de Schwann recubren las terminaciones nerviosas. Miren, recuerden que las fibras del tejido nervioso periférico pueden ser mielinizadas y amilínicas. Las fibras mielinizadas, en realidad, hagan de cuenta que si lo comparamos con con un alambre de electricidad, ustedes saben bien que esos alambres están recubiertos por un plástico. Entonces, todas las fibras mielínicas en realidad son como si fueran alambres eléctricos recubiertos por un plástico. Y ese plástico serían las células de Schwann. ¿Sí? Las células de Schwann son las que recubren esos axones y por eso es que se convierten en fibras de mielina, porque la célula de Schwann produce la mielina en el sistema nervioso periférico. Cambian las cosas cuando hablamos del sistema nervioso central, porque quien sintetiza o quien forma la mielina en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos. ¿Vale? ¿Ustedes conocen la cinta de aislar, la negra? La que utilizan en electricidad. ¿La han visto? No. Sí. O el teflón. ¿O han visto el teflón, no? La cinta teflón. Para evitar que existan fugas de gas o de agua. Bueno, la célula de Schwann, por ejemplo, se coloca como la cinta de aislar. Le pones varias vueltas de la cinta hasta recubrir el alambre, por ejemplo, así lo hacemos con electricidad. Aquí la célula de Schwann lo mismo hace para poder generar la mielina que va a recubrir al axón. Requiere de darle sus mismos citoplasmas, la misma célula se enrolla varias veces sobre el axón para poder formar la mielina. Ya lo vamos a platicar en tejido nervioso. ¿Sí? Bien, no sé, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que no. ¿No? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y ya continuamos. Para los compañeros que no pudieron entrar, ahí va a estar en claro el video para que lo puedan revisar. ¿Vale? Sí, Doc, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Gracias, Doc. Gracias. Igualmente, gracias, doctor. Ah, Gracias, doctor. Doc. Entonces mañana sí vamos a entrar a las 7 a clase presencial. Sí, sí llego. Sí llego. Ah, ok. Dale. Gracias, doc. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, muchachos. Doc, ¿va a subir sus diapositivas en el Classroom? Ah, sí, pero no sé nada. Sí, las voy a subir. ¿Sale? Ah, ok, gracias. Ah, a ustedes.